tardes. Ya casi estamos en el final del curso. Nos quedan por delante dos temas, uno dedicado al texto y sus propiedades y otro de literatura, dedicado al papel de la mujer en la literatura, que los veremos en los próximos días. El vídeo de hoy, que lo vamos a centrar en lo que son lo que se llaman las propiedades de los textos, qué es un texto y qué características, qué propiedades debe tener un texto para ser considerado como tal. Bueno, pues pretendo que sea un vídeo muy breve, porque breves son o muy concisos son los conceptos que yo quiero que tengamos claros. Lo primero que os pongo aquí, y vamos a entrar en materia ya para no extendernos, es irnos a la definición de texto. La tenéis ahí en el lateral del esquema. Un texto es un conjunto de oraciones, ¿vale?, que poseen un sentido por sí mismo, es decir, que no necesitan de otro texto, que no necesitan de nada externo a él, es decir, ese conjunto de oraciones se vale por sí mismo para tener un sentido completo, y además ese texto debe responder a una intención del autor, es decir, cuando se produce en texto, se produce con una determinada intención: convencer, relatar, describir, exponer o transmitir una idea, expresar unas normas, lo que sea. Es lo que llevamos viendo a lo largo de todo el año. Fijaos, empezamos en el módulo 4 con una de esas intenciones, que era la intención de describir. Después pasamos a la intención de narrar. En el módulo siguiente, en el 5, estuvimos viendo la intención de argumentar. Hemos visto también la prescripción, es decir, la intención de dar normas. Y recientemente hemos estado viendo la transmisión de información, es decir, lo que es la intención expositiva. Hemos estado repasando las distintas intenciones, reducidos al mínimo, por supuesto, que pueden responder los textos. Aparte de eso, para que consideremos un texto como tal, no nos vale solamente que comunique un sentido completo y que responda a una intención y que no dependa de otros textos. Además de eso, los textos tienen que cumplir, como os digo aquí, una serie de propiedades. Por eso el título que le he dado del esquema es Los textos y sus propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Hay muchas, ¿no? Pero las tres fundamentales son las que os indico aquí. Una es la coherencia, otra es la cohesión y otra es la adecuación. ¿En qué consiste la coherencia? Bueno, la coherencia es la unidad de significado de un texto. ¿Qué quiere decir eso? Pues porque todo el texto, los textos, como ya sabemos, están formados por párrafos y los párrafos por oraciones. Bueno, pues todas las oraciones, todos los párrafos de un texto deben contribuir al tema central de ese texto. Deben estar relacionadas por su significado con el tema central de ese texto. Pongo un ejemplo. Si yo estoy escribiendo un texto o estoy elaborando un texto sobre el descubrimiento de América o el encuentro de América por Cristóbal Colón, evidentemente yo en ese texto todo lo que diga tiene que tener relación con el encuentro de América. Puedo meter cuestiones de geografía, puedo explicar cómo era la geografía conocida de Europa y de América, cómo eran los barcos que se utilizaron, de dónde sacó el dinero Colón, cómo fue apoyado por la corona o no, en fin, todo eso que tenga que ver con la cuestión de América. Ahora bien, en ese texto yo no podré poner, yo qué sé, por ejemplo, cómo se hace la multiplicación, o en ese texto no podré meter una frase que hable, no sé, se me ocurre del Betis o del Sevilla. ¿Por qué? Pues porque el tema Betis, el tema Sevilla o el tema multiplicación no están relacionados, no están vinculados con el tema central de ese texto, que es el tema de América y el encuentro de América. Por tanto, en eso consiste la coherencia, en que todo un texto, como os digo aquí, mantenga una unidad de significado. ¿Cómo se consigue eso? Pues con una serie de mecanismos que son muchos, pero que yo os he destacado 4 fundamentales. El primero de ellos, obviamente, es que todo el texto tenga un tema único, que se puede identificar un único tema, aunque sea muy amplio el tema, pero un único tema en todo el texto, un único asunto. Un segundo mecanismo para conseguir la coherencia, como os indico aquí, es la progresión temática. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un texto debe ir aportando información diferente, para no ser un texto circular. Si yo escribo un texto que sea Colón descubre América en 1492,
En 1492 América fue descubierta por Cristóbal Colón. Como ya os he dicho antes, Cristóbal Colón fue el encargado de descubrir América. Y como he dicho al principio, América es un continente que fue descubierto por Cristóbal Colón. Fijaos, en ese texto, que he construido de manera un poco absurda, he incluido 4 o 5 frases, no recuerdo ahora mismo, pero en realidad todas ellas comunican la misma idea, comunican el mismo tema. En un texto tiene que existir progresión temática, es decir, yo tengo que ir añadiendo información. Puedo decir que Colón fue un marinero genovés o de origen desconocido, primera idea, que se entrevistó con la reina Isabel de Castilla y la convenció para que le financiara una expedición a América, segunda idea, que con ese dinero en palos de moguer, ¿no?, pues flotó una pequeña flotilla, ¿no?, o sea, armó una pequeña flotilla de barcos con las que se hizo la mar en agosto de 1492, tercera idea, y que en octubre de 1492 llegó a una isla, ¿no?, que él identificó como de las Indias o asiáticas, pero que en realidad era un nuevo continente que es América, cuarta idea. Fijaos, ese texto ya sí es coherente porque he ido añadiendo temas, he ido añadiendo información, y toda esa información que he ido añadiendo sigue teniendo que ver con el tema único que es el encuentro de América o el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. ¿De acuerdo? Por tanto, la progresión temática es fundamental. El tercer mecanismo que os indico aquí es que un texto, para ser coherente, para cumplir con esa coherencia, pues debe tener toda la información necesaria para que el texto sea comprendido. Si yo quiero escribir un texto sobre Cristóbal Colón y digo Cristóbal Colón llegó a Guanajaní en 1492 y acabo el texto, oye, ahí hay muchas lagunas. ¿Quién era Cristóbal Colón? Partiendo de la base de que no sé quién es Cristóbal Colón, ¿no? ¿Quién era Cristóbal Colón? ¿Cómo llegó allí? ¿Dónde está Guanajaní? ¿Qué importancia tiene el hecho de llegar a Guanajaní? Bueno, una serie de informaciones que me faltan, ¿no? Me faltan ideas, me faltan frases, me falta información para que ese texto pueda ser comprendido por el lector o por el oyente. Y la última característica, el último mecanismo que debe cumplir un texto para ser coherente es que debe tener una organización, lo que llamo ahí una estructura reconocible, que no sea un caos. Volvemos a poner el ejemplo de Cristóbal Colón. América fue descubierta por Europa en 1492. Colón nació en Génova. La reina Isabel era reina de Castilla. Ella estaba en Granada. Los hermanos Pinzones eran unos marineros onubenses. La Santa María era el barco principal de la flotilla. Fijaos, estoy soltando ahí ideas que todas ellas tienen que ver con el tema del descubrimiento de América. Existe una progresión temática porque voy añadiendo ideas. Probablemente esté toda la información necesaria, pero hay un problema y es que están desordenadas. Estoy mezclando ahí el origen de Colón, la financiación, la gente que le acompañaron, los barcos. Estoy mezclando la información de manera desorganizada y eso convierte el texto en incoherente. Por tanto, para que un texto sea coherente tiene que cumplir estos cuatro mecanismos, o tiene que servirse de estos 4 mecanismos que ya os he indicado. La segunda propiedad de los textos es que los párrafos o las oraciones que formen un texto deben estar relacionadas entre sí, relacionadas lingüísticamente, formalmente, tiene que haber un pegamento. Si yo construyo un texto diciendo Colón, punto, Génova, punto, Isabel I, punto, Castilla, punto, financiación, punto, Carabela, punto, Palos, punto, América, punto, 1492, punto. Estoy dando todas las ideas que yo necesito, pero esas ideas no están relacionadas, no están cohesionadas. Estoy haciendo como una especie de telegrama, ¿no?, en el que las ideas no se relacionan entre sí. En eso consiste la cohesión, en relacionar las distintas ideas entre sí para que el todo sea entendido, para que el conjunto sea entendido como un todo integrado. ¿De qué mecanismos nos servimos para alcanzar la cohesión de un texto? Pues yo os he puesto aquí 4 fundamentales. El primero de ellos, pues recursos de repetición.
A lo largo de un texto es habitual que se repitan algunas palabras. Claro, pues si yo estoy escribiendo sobre Colón, pues probablemente el término Cristóbal Colón y el término América y el término Isabel I de Castilla pues se repetirán en varias ocasiones. ¿Por qué? Pues porque contribuyen al texto principal. Se repiten palabras, se repiten sonidos, se repiten significados. A veces no le voy a llamar siempre Cristóbal Colón, sino que a otras veces le llamaré el marinero genovés, o el navegante, o el almirante, o lo que sea. Es decir, repito el concepto Cristóbal Colón, aunque sea con palabras diferentes, mediante sinónimos. Además se pueden repetir estructuras sintácticas, organizaciones de frases, que es bastante habitual, sobre todo en textos que están muy elaborados literariamente o que se pretenden elaborar literariamente, ¿no? Entonces, pues repetimos estructuras sintácticas, ¿no? Con disposiciones de sujeto, verbo, complemento, etcétera, ¿no? Bueno, recursos, por tanto, de repetición. Eso brinda al lector la idea de que todas las frases de ese texto están relacionadas de alguna manera. Funciona como un pegamento. Otro pegamento que solemos encontrarnos en los textos son los marcadores textuales, que son una serie de palabras, o a veces un par de palabras o expresiones, que sirven para conectar distintas frases del texto o sobre todo de distintos párrafos. Esos marcadores pues pueden ser de muchos tipos, como indico aquí, se suelen clasificar en estructuradores, serían marcadores del tipo de los que dicen en primer lugar, en segundo lugar. Es decir, si yo estoy exponiendo una idea que tiene varias fases, ¿no? Pues probablemente para organizarla encabezaré cada una de las frases con el término en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, finalmente, o en resumen. Fijaos, esos son estructuradores de la información. Otra posibilidad de esos marcadores es que sean conectores lógicos, es decir, que sirvan para incluir una causa o una consecuencia. Yo digo una idea y después digo, por tanto, oye, con eso lo que estoy diciendo es que lo que viene a continuación es consecuencia de lo dicho anteriormente. O meto un porque, que indica que lo que viene después es causa de lo que se ha dicho con anterioridad. Esos serían los conectores, conectores de suma, conectores causales, conectores de consecuencia. En fin, hay muchos tipos y no vamos a entrar en estas profundidades, ¿no? Después están los modalizadores, que son también importantes porque son los que incluyen el punto de vista o la actitud del hablante ante la idea que se dice. A veces en un texto pues queremos meter la opinión de otra persona y decimos, según dice quien sea, ¿no? Las cosas fueron de esta forma, ¿no? Oye, ese según dice es lo que llamamos un modalizador, porque estamos diciendo que eso ya no es nuestra opinión, sino que es la opinión de otro. O cuando queremos hacer explícita nuestra opinión y decimos desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista o desde el punto de vista del lector, fijaos, esa expresión es lo que llamamos un modalizador. Y después los textos conversacionales o dialógicos, pues nos vamos a encontrar marcadores de tipo propios del lenguaje oral, ¿no? Como vocativos, llamadas de atención, tú, tal, cierto, me entiendes, no sé, estas muletillas que utilizamos en la conversación habitual y que serían también pues marcadores. No nos preocupemos mucho por el tema de los marcadores, yo esto no os lo voy a pedir en el examen, pero bueno, que sepáis, vamos a bajarlo, que sepáis que existen pues esas palabras que sirven para relacionar las distintas frases, ¿no? Los distintos párrafos de un texto. Más elementos de cohesión que nos podemos encontrar, fijaos, aquí hay uno con una palabreja que es la deixis, ¿no? ¿Qué son los deícticos? Vamos a ver, la deixis o las palabras deícticas son palabras que en un texto señalan o apuntan a un elemento que ha aparecido antes, por ejemplo, a eso lo llamamos anáfora, cuando una palabra sustituye o apunta o señala hacia otra palabra que ha aparecido con anterioridad, o bien señalan, apuntan o indican a una palabra que va a aparecer con posterioridad. A eso le llamaríamos la catáfora. Por tanto, los deícticos son todas esas palabras que en un texto sustituyen a términos que o se han dicho ya o se van a decir con posterioridad. Pongamos un ejemplo. Yo digo, Cristóbal Colón fue un navegante genovés que llegó a España y obtuvo financiación para su viaje. Punto. Termino esa idea. Este se entrevistó con la reina Isabel I de Castilla
en el cerco de Granada. Fijaos, la palabra este de la segunda frase no tiene significado por sí mismo. Este es un pronombre que lo que hace es sustituir a un sustantivo que yo he nombrado en la frase anterior, que es el sustantivo Cristóbal Colón. Eso es lo que llamamos un deístico en anáfora, ¿vale? ¿Por qué? Porque este apunta o señala al término Cristóbal Colón que ha aparecido con anterioridad. Podríamos hacerlo también, aunque es menos habitual, en el caso contrario, que es la catáfora, ¿no? Yo puedo decir, estos son sus principios, y pongo 2 puntos. Lealtad, valor y religiosidad. Oye, pues 3 principios ahí de la España imperial, ¿no? De un caballero medieval. Fijaos, estos son sus principios. Ese estos, a quien sustituye o hacia donde apunta, es hacia las ideas que yo voy a indicar más adelante. Lealtad, valor y religiosidad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería un deístico en catáfora. La deixis, que nos quede claro el concepto, son palabras que apuntan a un lugar u otro del texto, que sustituyen a otras palabras del texto. Y lo último que os he puesto aquí es la elipsis, ¿no? Bueno, la elipsis también es un elemento de cohesión porque a veces en un texto omitimos una palabra porque ya se sobreentiende. Bueno, el hecho de omitirla indica que sabemos que está ahí, por tanto la relaciona con otras partes del texto y sería también pues otro elemento de cohesión. Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Punto. Viajó junto a los hermanos Pinzones. En esa segunda frase yo he hecho una elipsis de Cristóbal Colón, que es el sujeto de viajó, en la oración viajó con los hermanos Pinzones. El hecho de que no aparezca ahí, al lector le sirve para conectar esa frase, viajó con los hermanos Pinzones, con la frase anterior, puesto que él sabe perfectamente que ahí el término que va, el sustantivo que va es Cristóbal Colón. Y eso cohesiona, une, pega esas dos frases. Bueno, pues esos serían los mecanismos de cohesión, que es una realidad quizá más compleja de explicar que después de ver en los textos. Y después la tercera propiedad que os indico aquí es la adecuación. La adecuación es fundamental y consiste en que un texto debe adaptarse a la situación comunicativa en la que se va a utilizar. De manera que no tendría sentido que este vídeo que estás viendo ahora mismo, yo qué sé, ¿no?, te pusieras a verlo en la cena de Nochebuena, ¿no? Oye, la cena de Nochebuena, ahí cuando todo el mundo está cantando villancico, tú vas, sacas tu móvil y te pones a ver este vídeo. Bueno, pues eso sería una situación comunicativa inadecuada, de todo punto inadecuada para este vídeo. ¿Por qué? Pues porque los textos deben utilizarse para lo que están concebidos. A la hora de adaptar a la situación comunicativa, debemos tener en cuenta, se debe prestar atención, como os indico aquí, a varias realidades. La primera de ellas es la intención del emisor. Es decir, ¿qué pretende el emisor? Si el emisor pretende entretener, pretende aclarar, pretende argumentar, bueno, en función de la intención que tenga, el texto tendrá una serie de palabras u otra, una serie de recursos, un tono diferente, ¿vale? Por tanto, hay que adaptarlo a la intención del emisor. Oye, si yo lo que quisiera es ganarme la vida como monologuista, pues en vez de grabar estos vídeos tan pesadísimos que grabo, pues estaría grabando un vídeo de chiste o contando sucedidos de mi vida más o menos alegres o más o menos humorísticos, ¿no? Pero no estaría explicando el texto y sus prioridades. ¿Por qué? Porque es que mi intención no es provocar la risa, mi intención es aclarar una serie de conceptos. Por tanto, hay que adaptarlo a la intención del emisor. Precisamente como mi intención es adaptar una serie de conceptos, pues también estoy intentando poner ejemplos para que estos conceptos queden claros. No sé si lo conseguiré, si lo estaré consiguiendo, pero al menos es mi intención. Otro de las cuestiones a las que debe prestarse atención es que es saber medir bien cuál es la relación entre el emisor y el receptor del mensaje. Evidentemente no nos tratamos igual si nos conocemos más o si nos conocemos menos. Me explico, vamos a poner la fórmula del saludo, ¿no?
Si yo me encuentro con mi hermano, o con mi hermana, o con mi padre, o con mi madre, o con mi hijo, ¿no? Y quiero saludarme con él, pues probablemente le plante 2 besos, o si llevo mucho tiempo le daré un abrazo, ¿vale? En cambio, le estoy transmitiendo la idea de saludo. En cambio, si me encuentro con un antiguo profesor o con mi jefe, ¿no? Pues probablemente no le voy a dar 2 besos ni le voy a dar un abrazo, le saludaré de una forma un poco más neutra, de una forma más adecuada. Hola, buenas tardes, profesor, buenas tardes, jefe, buenas tardes, don lo que sea, buenas tardes, quien sea. Y lo haré de una forma más neutra. ¿Qué está funcionando ahí? Ahí está funcionando la adecuación, porque, fijaos, la idea que comunico es la misma, que es la idea del saludo, ¿no? Pero si existe una mayor cercanía personal entre emisor y el receptor, ese saludo es más efusivo, va acompañado de una serie de gestos como el abrazo o el beso, mientras que si es más distante, pues se queda en un terreno más de mayor neutralidad. Por tanto, debemos adaptarlo. El texto debe adaptarse a la relación que existe entre emisor y receptor. Otra adecuación fundamental es al canal de comunicación. Oye, dependiendo del canal que se utilice, los textos utilizarán unos recursos u otros. No es lo mismo un texto pensado para ser escrito, o sea, para ser leído, perdón, un texto escrito pensado para ser leído, que un texto pensado para ser consumido oralmente. El canal de comunicación, en un caso puede ser la conversación o el medio oral, exige que el texto sea más reiterativo, más repetitivo, mientras que en el caso del canal escrito, el texto puede ser menos redundante. ¿Por qué? Pues porque el lector puede pararse, puede meditar, puede ir atrás a buscar información. En una conversación que fluye eso no es posible, ¿no? Por tanto, hay que adaptarse al canal de comunicación. También debe adaptarse al tema. Si yo estoy tratando un tema, yo qué sé, un tema muy serio, yo qué sé, le estoy dando un pésame a una persona que ha perdido un ser querido, pues no le voy a contar un chiste en el momento del pésame. Cuando voy a ir a darle un abrazo no le voy a contar un chiste. ¿Por qué? Pues porque ese chiste no se adecuaría a la situación, en este caso al tema transmitido. El tema transmitido es la solidaridad en ese momento de sufrimiento, ¿vale? Por tanto, hay que adecuarse al tema. Por lo mismo que tampoco tendría mucho sentido que yo, ahora que estoy explicando el texto y sus propiedades, me pusiese a contar, pues yo qué sé, un sucedido de Paco Gandía o de Chiquito de la Calzada, ¿no? Sería absurdo. Y por último, debe adaptarse al lugar y momento, que es lo que os comenté al principio, ¿no? Este vídeo, que no se os ocurra ponerlo el día de Nochebuena, el día de Nochevieja. ¿Por qué? Pues porque no es el momento, ¿no? Este texto está pensado para ser consumido en casa tranquilamente cuando me estoy preparando pues el examen del módulo 6 y quiero recuperar o recordar estos conceptos fundamentales que aparecen en el esquema que el profesor me ha puesto en la plataforma. Y bueno, tampoco quiero insistir mucho más. Ya creo que el vídeo se me ha ido a más extensión de lo que pretendía. Pero bueno, es lo que hay. Sabemos lo que es un texto. Repetimos, un conjunto de oraciones que poseen un sentido por sí mismas. Segunda cuestión, que responde a una intención del autor. Tercera cuestión, que no depende de ningún otro texto, que se vale por sí misma. Y cuarta cuestión, que cumple 3 propiedades fundamentales, que son la unidad de significado, es decir, la coherencia, la relación entre las oraciones que forman ese texto, entre las partes del texto, que es lo que llamamos la cohesión, y la adaptación a la situación comunicativa en que se va a utilizar ese texto, que es lo que llamamos adecuación. En fin, espero que os haya servido y ya nos escuchamos solamente en el próximo y último vídeo, que será el de la mujer en la literatura española. Nos vemos, como siempre. Buenas noches y buena suerte.